Muy buenas tardes, son ya, es la hora para empezar este tan importante webinar que tiene que ver con el cáncer de seno metastásico y lo que la ciencia nos dice, el diagnóstico. Hay mucho temor en las personas cada vez que escuchamos la palabra cáncer. Escuchamos decir metastásico, ya estamos pensando prácticamente como si estuviéramos enfrentándonos a una situación de muerte. Y no es así, hay esperanza. Y por eso, como hay esperanza, organizaciones como Nueva Vida, que es única en su género para atender a las mujeres hispanas del área metropolitana de Washington, organizaciones como Nueva Vida se unen y tienen alianzas que son específicas, alianzas que son claves, como en este caso en la Fundación Gilead y también NBC Alliance, quienes están organizando este webinar. Decimos webinar porque es en las redes, digamos, un seminario, un taller, llámelo usted como una plática informativa donde no solamente se va a estar hablando, sino también usted va a estar preguntando y va a tener esa oportunidad de poder saber un poquito más de ello. Vámonos entonces con cuidando, con confianza los recursos de soporte, ayuda para las latinas, juntamente con la alianza MBC-NBC. Webinar Introducción al cáncer de seno metastásico y la ciencia del diagnóstico. Estamos por Zoom y esperemos que se sigan uniendo para que pueda sacar provecho. Déjenme presentarme. Next. Mi nombre es Milagros Meléndez. Yo soy periodista radicada en el área de Washington, D.C., viviendo ya muchos años aquí en esta área de lo que nosotros llamamos el DMV, el área del Distrito de Columbia, Maryland y Virginia. Y conozco de primera mano lo que Nueva Vida hace con la comunidad y las mujeres hispanas. Soy periodista, he trabajado en medios como El Tiempo Latino, parte del Washington Post, Telemundo, NBC, y ahora soy corresponsal para América TV y Canal N, y tengo mi propia multimedia, tengo mi plataforma de multimedia y me interesan mucho los temas sociales en la comunidad. Así que con ese preámbulo quiero dar pase a nuestra invitada especial. Next, nuestra invitada especial es la doctora Aisha Soyano. Soyano, y perdón que le pregunté hace un momento cómo se pronuncia su nombre. Me encanta Aisha, yo le decía Aisha, pero es la doctora Soyano. Ella es profesora asistente del Departamento de Oncología de mama del Centro de Cáncer H. Lee Moffitt y de la Escuela de Medicina del Mortuary College de la Universidad de Florida del Sur. Sus siglas es USF. La doctora Sillana es originaria de Venezuela y recibió su título de médico en la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Completó su residencia en medicina interna en Stewart St. Elizabeth Medical Center en Boston. También siguió estudios en Florida. Luego se unió al Centro de Cáncer Moffitt para concentrarse en el tratamiento de específicamente y la investigación del cáncer de mama. La doctora Soyano es una eminencia en este tema, está interesada en la atención multidisciplinaria de pacientes con cáncer de mama de diferentes edades, etnias, estadios y subtipos. Sus proyectos de investigación están enfocados en el futuro de la oncología relacionada con la medicina personalizada. Le damos pase entonces a la doctora Soyano. Bienvenida sea. Next. Bienvenida, doctora. Gracias, Milagros. Es un placer para mí estar aquí hablándoles el día de hoy de cáncer de mama metastásico. Vamos a poner aquí un segundo. Doctora, perdóneme, pronuncié bien su nombre. Aixa Soyano, sí. Aixa Soyano, ¿ok? Para los que están en el chat, tomen un screenshot,
una foto a esta lámina porque usted va a necesitarlo en un futuro o simplemente diga, estuve en un seminario con la doctora Aisha Soyano. Next. Bueno, los objetivos de esta charla van a ser entender qué es el cáncer de mama, qué es el cáncer de mama metastásico, cómo se diagnostica, conocer las principales opciones de tratamiento disponibles. En el tiempo que tenemos y la plática puede ser tan larga que no podemos entrar en tantos detalles, pero sí le voy a dar las opciones generales de los tratamientos disponibles y proveerle su herramienta para comunicarte mejor con tu equipo médico. Vamos a empezar con qué es el cáncer. El cuerpo entero se compone de células y el cáncer puede comenzar cuando hay una multiplicación descontrolada de las células o estas células se alteran y pueden crecer y formar un tumor. El cáncer puede originarse en cualquier parte del cuerpo, en cualquier tejido. Es por esta razón que hay muchos tipos de cáncer. Los cambios en estas células pueden causar, como dije, tumores, pero no todos los tumores son cancerosos, o sea, no todos son malignos. Y cuando estos tumores se están presentando inicialmente, muchas veces, como son pequeños, los pacientes no tienen ningún signo ni ningún síntoma. ¿Qué son las mamas o qué son los senos? Las mamas son un órgano que se encuentra en el tórax, en la pared anterior del tórax, y se componen de tejido, grasa y glándulas. El propósito de las mamas es la lactancia materna cuando las mujeres han terminado su embarazo. La mayoría de los tipos de cáncer de mama se originan en los conductos y en los lobulillos mamarios. Los conductos son esos túbulos que llevan la leche desde los lóbulos donde se produce la leche hasta la areola o el pezón. Pero el tejido mamario también está compuesto de, bueno, hay músculos, los músculos pectorales, grasa y tejidos de soporte también. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en Estados Unidos y a nivel mundial. Y las cifras que tenemos globalmente son que aproximadamente una de cada 8 mujeres en nuestras vidas va a desarrollar cáncer de mama. Como dijimos anteriormente, el cáncer se va a originar cuando esas células saludables o normales de la mama empiezan a cambiar, proliferan sin control y forman una masa o un tumor. Estas células pueden seguir creciendo, reproduciéndose y se pueden propagar o se pueden ir de la mama a otros lugares como los ganglios linfáticos o pueden escaparse también a través de la sangre y llegar a tejidos lejanos como los huesos, el hígado, el pulmón. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? La edad. El cáncer de mama se ve principalmente en mujeres cuando están llegando a la menopausia o han pasado la menopausia. La raza y el origen étnico son importantes también. Aunque las mujeres de raza blanca, de raza caucásica, tienen menos incidencia de cáncer de mama, las mujeres hispanas, las mujeres de raza negra, tienen una incidencia de cáncer de mama que generalmente se encuentra en estadios más avanzados, ya sea porque nosotros como mujeres latinas quizás no nos preocupamos por todos los demás y nos dejamos a nosotras de últimos, o por no saber o no estar pendientes también llevamos al médico cuando ya algo se ha palpado o algo se siente o el paciente se presenta con síntomas. Los antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Si en nuestra familia hay una incidencia alta, es decir, hay varios casos de cáncer de mama, nosotros tenemos que reconocer esto para nosotros tomar las medidas de prevención y seguir nuestros exámenes de pesquisa para si alguien va a desarrollar cáncer de mama, lo mejor es encontrarlo de la manera más pequeña. También hay genes que predisponen a las mujeres a desarrollar cáncer de mama. Estos son varios genes como los genes de BRCA1, BRCA2, el P53, ATM, CHEK2, PALB2. Generalmente en estas familias hay incidencia de cáncer de mama, pero pueden haber otros cánceres también. Por ejemplo, en los genes de BRCA1 y BRCA2 es muy común que las mujeres desarrollen cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, estar pendiente de este historial familiar para saber si uno tiene que hacerse pruebas para determinar si hay alguna condición genética. El uso de terapia de reemplazo hormonal prolongado también está asociado con a un aumento de la incidencia de cáncer de mama.
Estas son medicinas que se usan durante la menopausia o la perimenopausia para disminuir los síntomas molestosos de la menopausia. Cuando hablamos de uso de terapia de reemplazo hormonal, estamos hablando de años de uso. También tenemos que entender que anteriormente se usaban muchas dosis muy altas de estrógenos o progesteronas para ayudar con estos síntomas y esa no es la terapia moderna que usamos hoy en día. Entonces tampoco tenemos que tener miedo de usar estas medicinas si son necesarias en la perimenopausia, pero tratar de concientizar que esto no se puede usar prolongadamente por años y años y años, sino que tratar de utilizar otros métodos. La exposición a radiación, en este caso lo estamos hablando de radiación médica, de radioterapia. Y eso generalmente se ve en ciertos casos de linfomas que suceden en personas jóvenes, en mujeres jóvenes, en donde necesitan una radiación a la pared torácica y la mama adquiere alguna de esa radiación y estas mujeres pues tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama 5, 10, 15 años después de haber estado expuesta a esta radiación. Esta no es la radiación de una radiografía de tórax porque no tengo una neumonía o una tomografía. Y bueno, el estilo de vida también está asociado con un aumento de los casos de cáncer de mama en aquellas mujeres que tienen obesidad o sobrepeso, que tienen poca actividad física y hasta el consumo de alcohol, porque ayuda, el consumo de alcohol puede hacer que haya un aumento de peso, de la actividad física y las células grasas de nuestro cuerpo producen hormonas. Entonces, ese es el factor de riesgo. ¿Cuáles son algunos signos o síntomas del cáncer de mama? Como dije inicialmente, a veces los bultitos son bien pequeños y no se pueden sentir. Es por eso que la mamografía de pesquisa, es muy importante hacerla para tratar de detectar, si uno va a detectar algún cambio, pues lo detecte en los estadios más pequeños. Ahora, a medida que el tumor empieza a aumentar de tamaño, se puede sentir como un bulto, una nudosidad, un hinchazón en la zona del pecho o de los senos. Es posible que el pezón se retraiga hacia la pared, lo que llamamos pezón hundido o retraído. Esto generalmente pasa en tumores cuando están justo detrás del pezón. Por eso es normal que uno tiene que saber cómo son sus pezones, cómo son sus mamas, cómo se sienten, para detectar o reconocer cambios que puedan ser sospechosos. En algunos casos no es común, puede haber enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o en la piel, o puede haber secreción del pezón. Ahora, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de cáncer de mama metastásico. ¿Y qué significa metastásico? Metastásico significa que las células cancerosas que iniciaron en la mama se han diseminado y se han ido más allá de la mama a otras partes del cuerpo. También es llamado cáncer de mama en estadio o etapa 4, avanzado o secundario. No es que hay un cáncer nuevo, es el mismo cáncer que se originó en la mama y se ha mudado a otras partes. ¿A dónde se puede ir? Bueno, principalmente el cáncer de mama tiende a ir a los huesos y es lo que vemos en el 70% de los casos de mujeres con cáncer metastásico, pero también puede ir a pulmones, al hígado, puede ir hasta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Esto generalmente es más común en los cánceres de mama que son triple negativos o HER2 positivos, de lo que vamos a estar hablando, y puede ir a cualquier otro órgano. Aquí les puse un esquema de cómo hacemos el estadio de cáncer de mama cuando el tumor está muy pequeño, menos de 2 centímetros, y se localiza solo en la mama, lo llamamos un estadio 1. A medida que ese tumor va creciendo más de 2 centímetros o empieza a diseminarse los ganglios linfáticos, es lo que llamamos estadio 2. Estadio 3 es cuando el tumor sigue siendo más grande o se ha diseminado muchos ganglios linfáticos. Y estadio 4 es cuando esos tumores o esas células de mama van a otros órganos, por ejemplo, en este caso el pulmón. Ahora, ¿quién puede desarrollar cáncer de mama metastásico? ¿Qué significa? El cáncer de mama metastásico puede ocurrir en personas que tuvieron un antecedente de cáncer de mama anteriormente, es decir, ahora tienen una recurrencia, o algunas mujeres las diagnostican con un estadio 4 de novo o de nuevo. Es decir, el tumor se esparció tan rápido que cuando lo diagnosticamos ya esa mujer presentó con metástasis a otras partes. Esto generalmente es la minoría de los casos, 10% o menos, pero puede ser el diagnóstico inicial. El cáncer de mama
puede afectar principalmente a mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Es por eso que es importante que los hombres también conozcan un poco lo que son sus pectorales, lo que son sus mamas, a ver si detectan algún cambio. El cáncer de mama metastásico actualmente no tiene cura, no lo podemos curar en la mayoría de los casos, pero sí tiene tratamiento. Y el objetivo del tratamiento es controlar la enfermedad, porque esto ayuda a mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Muchas personas, incluyendo todas las mujeres que ayudan a poner estas alianzas y estas sociedades en vivo, viven por años de años con cáncer de mama metastásico con muy buena calidad de vida. Y la investigación avanza rápidamente. Cada año notamos que tenemos más y más tratamientos que nos pueden ayudar a controlar la enfermedad y a mejorar la sobrevida y la calidad de vida del cáncer de mama metastásico. Aquí puse un ejemplo de qué es el informe de patología, porque sé que algunas mujeres están interesadas y puede ser un poco complicado o un poco difícil de entender. Entonces, cuando el informe de patología es lo que nos da el diagnóstico inicial. En este diagnóstico, por lo menos aquí a la derecha, va a tener la información del paciente, la información clínica, la descripción gruesa del tejido como tal y la descripción microscópica. En la descripción microscópica es cuando uno generalmente ve el diagnóstico y va a decir si hay un carcinoma o un cáncer invasivo, que es lo que conocemos como cáncer, o unas células no invasivas, o lo llamamos in situ o en sitio. Estas son unas células premalignas, pero que no han escapado del ducto o de los lobulillos. Y el carcinoma in situ puede ser ductal, que también en las siglas en inglés lo conocemos como DCIS, DCIS, o lobulillar, LCIS. Luego de que sabemos que dice si es invasivo o no invasivo, vemos si es ductal, es decir, que procede de los ductos, o sea, esos canalículos que llevan la leche a la areola y el pezón. Y generalmente el carcinoma ductal es el más común que nosotros vemos. Hasta un 80% de los cánceres de mama son ductales. Es posible que también el informe pueda decir que sea no específico y generalmente esos son los ductales también. El lobular o lobulillar eh, quiere decir que proviene de los lóbulos, que es donde se produce y se almacena la leche materna. Y aproximadamente un 10 a un 15% de los cánceres de mama van a ser lobulares o lobulillares. Luego va a decir el grado. El grado es cómo se ve en el microscopio comparado con el tejido mamario normal. Y tenemos grado 1, 2 y 3. Generalmente los cánceres que son de grado 1 tienen un crecimiento, una evolución más lenta que tiende a ese tejido que es anormal a parecerse mucho al tejido normal de la mama. El grado 2 es como un intermedio y el grado 3 tiende a ser que esas células de la mama crecen más rápidamente, son más desordenadas y no tienden a parecerse al tejido mamario normal. El informe de patología de mama luego generalmente habla de cuáles son los receptores hormonales o los marcadores de mama. Y esos son tres receptores que nosotros chequeamos comúnmente, que son los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona y los receptores para el HER2. ¿Qué significa esto? Esto nos ayuda a determinar cuál es el subtipo de cáncer de mama y ahorita vamos a hablar de eso también. El receptor de HER2 puede tener dos partes. La primera parte es lo que comúnmente llamamos IHC o inmunohistoquímica. Es simplemente una coloración de la laminilla del tejido y vemos si eso nos da la respuesta a ver si el tumor es HER2 positive o positivo o HER2 negative o negativo. Si es intermedio o equívoco, entonces proceden a hacer otro examen que se llama FISH o DISH, que es de hibridación fluorescente in situ. Es decir, ven la cantidad del gen del HER2 si está presente, amplificado o no en ese tejido. Adicionalmente, el informe de patología puede incluir otras pruebas moleculares, pueden haber pruebas genéticas, pueden haber otras coloraciones que nos ayudan a determinar de dónde viene ese tejido cuando la biopsia es en otra parte del cuerpo que no sea la mama. ¿Cómo se
¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama metastásico? Generalmente siempre tenemos imágenes, ¿verdad? Ya sea una mamografía, un ultrasonido en aquellas mujeres que se presentan con un diagnóstico inicial o ese antecedente que tuvieron un cáncer de mama antes. A veces se puede demostrar en una tomografía, ¿verdad? Una tomografía convencional o una resonancia magnética, sobre todo si estamos hablando de cánceres que han hecho metástasis a cerebro, una gammagrafía ósea o un bone scan que nos ayuda a ver si hay actividad anormal en los huesos, o un PET-CT, que es otro examen que utiliza glucosa, es decir, azúcar, para determinar si hay áreas en el cuerpo que están consumiendo o tienen más metabolismo, porque las células de cáncer generalmente crecen y se metabolizan más rápido que las células normales del cuerpo, entonces nos ayuda a detectar cuáles áreas podrían tener problemas. Luego que tengamos imágenes o imágenes sospechosas, pues siempre tenemos que tratar de hacer una biopsia del sitio metastásico para confirmar y determinar el subtipo actual. ¿Por qué? En algunos casos de cáncer de mama, alrededor del 10 al 20%, si una mujer tiene un antecedente de cáncer de mama en el pasado y tenía un subtipo, vamos a decir, positivo para los estrógenos, progesterona y negativo para el HER2, y han pasado ciertos años, ya sea a través del tratamiento o han pasado muchísimos años, es posible que las células hayan cambiado y el subtipo de cáncer de mama sea diferente. Entonces, tenemos que saber cuál es el subtipo actual para determinar cuál es el mejor tratamiento para ese subtipo. En algunos casos hacemos análisis de sangre y marcadores tumorales. Los marcadores tumorales en cáncer de mama no son 100% específicos, no son como los marcadores tumorales que usan, por ejemplo, en cáncer de próstata o en cáncer de ovario, en donde sí se correlaciona bien el marcador tumoral con lo que está pasando en la enfermedad. Pero en algunos casos de cáncer de mama sí nos ayuda a determinar pues si hay una buena respuesta al tratamiento o no. Es posible que el médico ordene una biopsia líquida. Una biopsia líquida es un examen de sangre que ayuda a aislar fragmentos del ADN del tumor o fragmentos del tumor como tal y analizar cuáles genes están presentes en ese tumor para ayudarnos a cuantificar qué tantos tumores o carga tumoral hay o qué genes están presentes que nos ayuden a determinar cómo podemos tratar ese tumor mejor, si hay alguna droga especial que afecte a los genes que están presentes en el tumor. Y el ADN de tumor circulante, es eso que me refiero, es tratar de agarrar un poquito del ADN, es decir, de la carga genética del tumor, para tratar de entender cómo está evolucionando, hay una manera de cuantificarlo, nos ayuda de repente ver si el tratamiento que estamos utilizando es efectivo en disminuir esa carga tumoral o no. Ok, vamos con los subtipos de cáncer de mama. Dijimos que teníamos tres subtipos o tres receptores principales que chequeamos en el informe de patología, los que son el estrógeno, la progesterona y el HER2. El estrógeno y la progesterona lo que significa es que hay receptores dentro de esas células de cáncer de mama en donde el estrógeno y la progesterona, esas células la utilizan como su comida para vivir. El HER2 es un gen que puede estar presente en las células de cáncer de mama y si hay muchas copias de ese gen, lo que llamamos que decimos que está positivo o amplificado, esa interacción constante de ese gen con el ADN del tumor, de la célula tumoral, le dice todo el tiempo que tiene que crecer, crecer, crecer. Entonces, estas células tienden a crecer más rápido que las células normales. Ahora, si la paciente tiene receptores hormonales positivos, lo llamamos que son positivos para las hormonas. Si el HER2 está positivo, lo llamamos HER2 positivo. Si no lo tiene, lo llamamos HER2 negativo. Si el paciente o el tumor no tiene ninguno de estos tres receptores, es decir, no tiene receptores de estrógeno, progesterona y HER2, todos son negativos, es lo que llamamos el triple negativo. Cuando vemos la distribución de los cánceres de mama, esto es verdad en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial, sabemos que aproximadamente 2/3 de las mujeres van a tener
cáncer de mama que es positivo para los receptores hormonales y negativo para el HER2. Aproximadamente del 13 al 15% de los casos de cáncer de mama van a ser cánceres de mama triple negativo y el otro 15% van a ser HER2 positivo, ya sea que el HER2 sea positivo para los receptores hormonales o negativo para los receptores hormonales. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento como tal. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos que el tratamiento es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas o muchos especialistas toman parte en el tratamiento, en decir cuál es el mejor tratamiento para la paciente. El tratamiento del cáncer en general incluye a médicos oncólogos como yo, que somos los que damos tratamientos sistémicos, es decir, que van a todo el cuerpo, ya sean orales, intravenosos, pero también puede incluir radioterapeutas que pueden dar radiación, cirujanos si es necesario hacer algún tipo de cirugía, pero también hay mucho equipo de soporte, por ejemplo. Tenemos nutricionistas o nutriólogos en nuestro equipo, trabajadores sociales, enfermeras, en fin, mucha gente de muchas disciplinas para ayudar a tratar a la paciente de la mejor manera. También el tratamiento de cáncer de mama metastásico es multifactorial, o sea, no es como que un tratamiento es el mismo para todos. Todo depender de cuán avanzado está el cáncer, ¿verdad? Entonces, de eso hablamos de estadio, si es metastásico, si no es metastásico, si es metastásico, cuántos tumores tiene, si es un solo tumor en un lugar aislado o está diseminado en varias partes del cuerpo. Va a depender de cuál es el historial médico del paciente también. En eso tomamos en cuenta la edad, la condición general de salud del paciente, si el paciente puede tolerar los tratamientos, no puede tolerar los tratamientos, eso es un poco del estado funcional también, ¿no? Si alguien es una persona joven sin ninguna condición médica, independiente, que es saludable, ejercita, pues eso es un buen estado funcional. Si tenemos un paciente es un paciente de repente de la tercera edad, está en cama, quizás esos pacientes no pueden tolerar los mismos tratamientos que el otro paciente. Entonces, todo eso lo tomamos en cuenta. Y el subtipo de cáncer porque estamos tratando de dirigir cuál es el mejor tratamiento y el tratamiento más efectivo para ese cáncer. Entre las fases de tratamiento, los tratamientos pueden incluir cirugía, que en cáncer de mama es muy poco común, en cáncer de mama metastásico es muy poco común. Puede incluir radioterapia, terapia hormonal, terapias dirigidas, quimioterapias, anticuerpos e inmunoterapia. Y les voy a explicar un poquito más de eso. La cirugía la hace lo que es un cirujano oncólogo o una cirujana oncólogo. Las cirugías pueden incluir una lumpectomía, que es una remoción de solamente del tumor en el seno como tal, o una mastectomía total, en donde se remueve todo el seno y también se examinan los ganglios linfáticos que generalmente dan hacia la axila. En la cirugía en cáncer de mama metastásico es muy poco común. No se le ofrece a casi ninguno de los pacientes con cáncer de mama metastásico. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos no han demostrado que haya una mejoría o un aumento de la sobrevida al realizarse la cirugía. Se han realizado varios estudios a través de los años y al cáncer de mama ser metastásico, es decir, una condición sistémica que afecta a todo el cuerpo, el remover el tumor que está en el seno como tal no ayuda a tratar los tumores que están en las otras partes del cuerpo. Entonces, una cirugía posiblemente puede retrasar el tratamiento sistémico que ayuda a atacar a todas las partes del cuerpo. Pueden haber complicaciones de la cirugía, el paciente le cuesta regresar al tratamiento sistémico otra vez. Entonces, en realidad no hay una buena, un buen cambio al hacer cirugía de mama en cáncer de mama metastásico. Ahora, si una paciente tiene de repente un tumor en la mama que es doloroso o está tratando de protruir, romper la piel, causar una herida, esas son condiciones especiales en donde se puede ofrecer cirugía.
La radioterapia es un tratamiento con radiaciones de alto espectro que lo realiza un radiooncólogo o un radioterapeuta. En cáncer de mama metastásico lo llamamos un tratamiento paliativo y lo podemos realizar al seno, igualmente como podemos a veces ofrecer cirugía si hay una herida abierta, un tumor que está tratando de protruir del seno, si hay metástasis en los huesos, metástasis óseas que están causando dolor. En la radioterapia es un tratamiento intenso que ayuda a controlar ese tumor, disminuye el dolor y disminuye la incidencia de fracturas patológicas. Si también una paciente tiene una metástasis ósea en un lugar, por ejemplo, en el fémur, que es un principal hueso que ayuda a mantenernos erectos en la pierna, y eso se puede partir o fracturar en cualquier momento, esa es una indicación para hacer radioterapia en esa área. Y también lo utilizamos cuando los pacientes necesitan o se les ha encontrado metástasis en cerebro. Ayuda a disminuir el tumor en esa área. Ahora, cuando hablamos de tratamiento sistémico, el tratamiento está indicado por un oncólogo médico como yo. Hablamos que va a depender del subtipo de cáncer de mama, que depende de la carga tumoral, de los síntomas o toxicidades de otros tratamientos que el paciente haya recibido. Y en general, cuando iniciamos un tratamiento sistémico, hacemos estudios radiológicos frecuentes, es decir, cada 3, 4 meses para determinar qué tan efectivo está siendo el tratamiento. Y eso puede variar, obviamente cada caso es diferente, pero su médico va a discutir con usted y va a recomendar cuál es el mejor tratamiento. Cuando hablamos de los cánceres de mama que son positivos para las hormonas, usamos terapias hormonales o antihormonales porque estamos disminuyendo la cantidad de estrógeno activo que hay en el cuerpo, y generalmente lo combinamos con terapias dirigidas. Las terapias hormonales, algunos de los ejemplos, usamos medicinas como el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa, el fulvestrant, el elacestrant, y generalmente lo combinamos con otras terapias dirigidas, como los inhibidores de las proteínas CDK4 y 6, los inhibidores mTOR, los inhibidores del PIK3CA o los inhibidores del PTEN y del AKT, de estas diferentes condiciones genéticas que pueden existir para este tipo de tumor. La terapia hormonal es generalmente bien tolerada, con menos efectos secundarios que la quimioterapia, pero es igual de efectiva. Muchas veces los pacientes me preguntan, ¿pero por qué no iniciamos con quimioterapia? Bueno, estos tratamientos van a la base del problema. Si el tumor se está alimentando de estrógeno y disminuimos el estrógeno, esos tumores no van a tener que comer y se mueren. Entonces, eso se han demostrado que son iguales o tan efectivos como la quimioterapia. También tenemos los anticuerpos anti-HER2. Estos son para los tumores que son HER2 positive o HER2 positivos, que pueden administrarse con quimioterapia o pueden estar conjugados a quimioterapia. Algunos de los ejemplos, la primera medicina fue el Herceptin o el trastuzumab, pero también tenemos el pertuzumab, el Enhertu, T-DM1, lapatinib, neratinib, y esto ha transformado el pronóstico para pacientes que tienen HER2 positive breast cancer. Los pacientes que anteriormente tenían cáncer de mama que era positivo para HER2, sabíamos que esos tumores crecían muy rápidamente y aunque los podíamos tratar con quimioterapia, el tumor tendría a recurrir porque no encontramos cómo apagar ese gen. Ahora, en 1984, ese gen fue identificado. Al año siguiente fue encontrado en células de mama y en el 92 el Herceptin fue desarrollado. En el 98 fue aprobado por la FDA para tratamiento de cáncer metastásico de mama que sea HER2 positive, y ya en el 2005 había demostrado que el Herceptin aumentaba la sobrevida de estos pacientes. Y a partir de esa demostración, pues casi que todos los años tenemos un descubrimiento nuevo, una medicina nueva que nos ayuda a tratar a los pacientes, no solo en estadios de cáncer de mama metastásico, pero también en pacientes con estadios tempranos. Y todo esto nos ayuda muchísimo y ha aumentado y ha transformado el pronóstico de estos pacientes. Doctora Soyano, tenemos una Sí. preguntita. Ujú.
Habló usted sobre el HER2 low, el HER2 positivo, HER2 negativo, pero sabemos que también se habla mucho del HER2 low. ¿Nos puede platicar un poquito sobre qué es el HER2 low? Sí, el HER2 low es, sabemos que no todos los cánceres o todo el cáncer no es todo exactamente una misma célula, ¿verdad? Sino que hay una heterogeneidad. Es decir, en los cánceres que tienen HER2 low, hay un poco de expresión de HER2 que pasa normalmente en las células de cáncer de mama, pero no todas las células, no es la abundancia del HER2 de los cánceres que son HER2 positive. ¿Por qué es importante entender esta heterogeneidad? Porque en pacientes que tienen metástasis por cáncer de mama, si tienen algo de expresión de HER2, son elegibles para recibir este tratamiento que se llama Enhertu o trastuzumab deruxtecan. Eso es un anticuerpo derivado a drogas y es el ejemplo que les pongo aquí. Este tipo de medicina funciona al tener un anticuerpo que se une a su target, ¿verdad? Que es el HER2, y les administra quimioterapia directamente dentro de esa célula. Al unirse la quimioterapia en la célula y destruye la célula por dentro, esa misma quimioterapia sale y puede afectar a las células que están alrededor de esa célula, sean HER2 positives o no. Entonces, eso es lo que se llama un efecto de transeúnte o de bystander. Ujú. Entonces, sabemos que si los pacientes tienen algo de expresión de HER2, aunque son técnicamente considerados HER2 negativos, se pueden beneficiar del uso de esta medicina. Doctora Soyano, sí, justamente una de las participantes pregunta sobre ello y ampliando un poquito más sobre el HER2, dice si es posible cambiar el subtipo, o sea que es frecuente. Eh, Cuando hablamos del cambio del subtipo, hay dos cosas. Uno es por ejemplo, en el diagnóstico inicial. Si una paciente, cuando hablamos inicialmente, si una paciente tenía una recurrencia y han pasado muchos años desde su último tratamiento, es posible que haya un cambio del subtipo. Esto generalmente pasa en el 10 o 15% de las mujeres. Mm. Ahora, en relación al HER2, de ser negativo, negativo, low o ultra low o positivo. Nosotros los oncólogos sabemos que siempre va a haber algo de expresión de HER2. Y mientras más biopsias hagas, más posibilidad vas a ver de encontrar una área del tumor que tenga HER2 low o HER2 ultra low disease, ¿verdad? Que te haga elegible para esta medicina. Y sabemos que esta medicina pues ha cambiado la oncología de mama y muchos otros tipos de oncología también porque produce muy buenos resultados, muy buenas respuestas. Entonces, si tenemos un paciente que inicialmente es HER2 negativo por las biopsias que hemos tenido anteriormente, pero tenemos que hacer otra biopsia, es posible que encontremos algo de expresión de HER2 y lo clasifiquemos a HER2 low. Muy bien. Recordamos a las que están asistiendo, a nuestras participantes, que pueden hacer su pregunta en la especificación de QA. Está en la parte de abajo de su pantalla. Van a encontrarla si se van hasta el lado completamente derecho del exit. En la penúltima hay un icono con interrogación. Ahí ustedes pueden someter su pregunta y tienen a la doctora Soyano para poder contestar. Perfecto. ¿Mm? Ok, continuamos con la Next. quimioterapia, que es lo que llamamos Next. terapia citotóxica. Se usa principalmente en cáncer de mama triple negativo o cuando lo combinamos con los anticuerpos anti-HER2 o cuando otras terapias hormonales dirigidas han dejado de funcionar. Principalmente atacan a las células que se están dividiendo. Pueden ser medicamentos que pueden ser intravenosos o pueden ser orales también. Y los más comunes que usamos son la capecitabina o Xeloda, que es una quimioterapia oral. Los demás tienden a ser intravenosos, como son el paclitaxel, carboplatino, la ribulina, pero hay otros también. Y se pueden administrar solos, es decir, una sola medicina, o se pueden combinar. También depende del tumor, del subtipo de tumor, de cómo está la salud del paciente. Y los efectos secundarios van a variar entre la gente y la persona.
La inmunoterapia, no quería dejarla por fuera porque la inmunoterapia actúa de una manera un poco diferente. La inmunoterapia ayuda a que el sistema inmune del paciente, o sea, las defensas naturales de nuestro cuerpo, reconozcan y ataquen las células del cáncer de mama. Porque cuando el cáncer de mama se está produciendo, o un tumor se está produciendo, si vemos abajo en el gráfico de la izquierda, tenemos una célula tumoral que está como rosadita y expresa esta proteína que se llama PDL1. Esa proteína se junta con la proteína PD1 que está en las células T, o sea, uno de los tipos de células blancas que nosotros tenemos que nos ayudan a defender, y lo que hace es que le dice como que, "Ah, yo soy parte de tu equipo, ¿ok?" Entonces, la célula T, nuestras defensas, nuestro sistema inmune, no lo reconoce como algo ajeno, como un tumor. La inmunoterapia, los anticuerpos anti-PD1, anti-PDL1 rompen esta interacción y la célula T entonces se activa y reconoce a la célula tumoral e empieza a ayudar o atacar esa célula para que se muera. En cáncer de mama metastásico, el pembrolizumab, que el nombre comercial es Keytruda, es la única inmunoterapia que está aprobada actualmente para cáncer de mama triple negativo y se utiliza en combinación con quimioterapia. O sea, ellos actúan juntos. Pero estos pacientes tienen que tener el PDL1 positivo, o sea, tienen que tener esta expresión para que la medicina actúe mejor. Un poquito, hoy vamos a hablar solo rápidamente de los cuidados paliativos, el hospicio. Los cuidados paliativos son cuidados médicos para ayudar al paciente a sentirse mejor, a que tenga menos síntomas, menos dolor. No se utilizan solo para el final de la vida, son tratamientos que se pueden ayudar o se pueden dar al mismo tiempo que sea el tratamiento oncológico. Ayudan a mejorar la calidad de vida y pueden prolongar la vida. En algunos estudios se han demostrado, si el paciente se siente mejor, pues obviamente está, es más factible que continúe con su tratamiento. El hospicio es un tipo de cuidado cuando la enfermedad está más avanzada, ya sea que los tratamientos no son efectivos, el paciente está muy débil, en donde el enfoque es dar comodidad, buena calidad de vida al paciente, ya sea el tiempo que nos quede. Ninguno de nosotros sabemos cuánto nos va a quedar aquí, pero si tenemos una expectativa de vida de aproximadamente 6 meses o menos, sabemos que esos pacientes también son candidatos al hospicio. No es que el paciente tenga que estar súper débil, pero también los pacientes tienen su autonomía y si no quieren continuar con el tratamiento, pues tratamos de hacerlos que se sientan mejor el tiempo que nos queda. Y un poquito acerca de los ensayos clínicos, pues los ensayos clínicos son estudios de investigación que hacemos con el propósito de evaluar una intervención médica, como un medicamento nuevo, un procedimiento o incluso dispositivos médicos. Y nos ayuda a estudiar si un tratamiento o una combinación de tratamientos es más eficaz o tiene menos efectos secundarios que el tratamiento estándar. Entonces, se han hecho por muchísimos años, ¿verdad? Y son lo que han propiciado los descubrimientos y mejorado la prevención, la detección y el tratamiento del cáncer. Hay diferentes tipos de ensayos clínicos, no todo es de tratamiento, hay ensayos clínicos de prevención, de detección temprana, de tratamiento y de calidad de vida también. Y son importantes porque ayudan a mejorar o impulsar el avance de la ciencia, aumentan los conocimientos, ayudan a descubrir medicinas nuevas y a progresar, simplemente. Ahora, cuando alguien vive con cáncer de mama metastásico, ¿qué tenemos que hacer o Ah, cuáles son las a cosas ver, que... doctora Soyano, está muy, muy interesante lo que está diciendo y queremos seguir invitando a nuestras participantes a que hagan las preguntas correspondientes para luego nosotros así poder digerir todo esto, ¿verdad? Hay varias preguntas que pueden surgir de aquí, como los síntomas primarios que nosotros debemos prestarle atención, el papel que juega en la primera cita las preguntas que debería hacerse al el paciente en su primera cita, después del diagnóstico y otras más.
perdón la interrupción, pero es que es tan rico lo que está diciendo, tenemos un tesoro en la mano en este momento con una persona que trabaja en ello desde hace mucho tiempo y que está específica y es hispana de una de las organizaciones más prominentes, entonces no quiero que se desaproveche esa oportunidad y que no tengamos temor de preguntar. Pueden ir, ustedes ven en su pantalla la parte de abajo, hagan clic porque de repente no la ven si es que no hacen clic, hagan clic, allá ven un signo de interrogación que dice Q/A. Ahí pueden hacer su pregunta. Así que, por favor, perdón la interrupción. Ya, tranquila. Entonces, bueno, unas láminas como para hablar de qué es vivir con cáncer de mama metastásico, como decía Milagros, o sea, qué tenemos que preguntar en esa primera cita. Entonces, lo más importante, pues, es tener una buena comunicación con su equipo médico. ¿Cuáles son algunas preguntas claves? Bueno, ya hablamos de cuál es el subtipo, porque el subtipo va a determinar cuál es el mejor tratamiento. A veces, podría causar frustración que uno va a la cita con el oncólogo y todavía no le dan un tratamiento. Quizás es que todavía estamos esperando respuestas de algunos exámenes o hay que hacer algunos exámenes. Y yo sé que ser paciente es difícil, pero estas cosas es para hacerlo lo mejor y elegir el mejor tratamiento. Entonces a veces hay que ser un poquito pacientes. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Porque puede ser que haya más de una. Y si hay ensayos clínicos disponibles, porque uno nunca sabe qué otros tratamientos que se les puedan ofrecer. Lleva siempre a alguien que sea de confianza, ¿verdad? Que sea tu segundo set de oídos para que te ayude a hacer preguntas o si uno no entendió algo, bueno, otra persona lo entiende de otra manera. Nosotros los oncólogos hablamos de muchas opciones de tratamiento. Imagínense, tenemos que dar el diagnóstico, cuáles son las posibles opciones de tratamiento, cuáles son los efectos secundarios y entre toda la ansiedad y toda la información, pues es difícil, eso se ha demostrado, es difícil, pues entenderlo todo, ¿no? Y captar todo. La mayoría de los pacientes, incluso en algunos estudios dicen que entienden o retienen el 10% o menos de la información que uno les da. Entonces, por eso también es importante lleve una libreta con preguntas, las anotas antes o las anotas después, o si puede grabar, hay que pedir siempre permiso, si hay algo clave que uno quiere grabar o anotar, eso es importante. También sabemos que no somos, el médico oncólogo no es el único especialista, entonces también pedir referidos a si hay alguien que sea un psicooncólogo o algún terapeuta que ayude a esa parte, nutriólogos, nutricionistas, dietistas, trabajadores sociales que nos den muchas más herramientas de cómo procesar esta información y ser lo más saludables para enfrentarnos a este tratamiento. También preguntar sobre el apoyo financiero. Desafortunadamente, el cáncer es una enfermedad que es bien costosa. Las medicinas para el cáncer tienden a ser costosas también, pero todas las compañías farmacéuticas o diferentes asociaciones ayudan con programas de asistencia, ya sea a los copagos de las medicinas como tal. Hay organizaciones sin fines de lucro que también ayudan quizás ayudar a el costo de los bills médicos o incluso de los recibos y los pagos que sean de cosas no médicos para uno poder financieramente estar en una buena situación y que no cause eso una extra ansiedad. También hablamos de planificación avanzada, lo que son las directivas anticipadas. Como dijimos anteriormente, ninguno de nosotros sabemos hasta cuándo va a estar aquí y hay que pues prepararse y planear, ¿verdad? Y si una paciente se siente bien, de una mente clara, está claro con su diagnóstico, pues ese es el mejor momento para decir, bueno, ¿qué me gustaría, qué no me gustaría? Me gustaría que si tuviese que hacer este tratamiento lo haría o este tratamiento no lo haría. Que llegar a un momento que el paciente está muy débil y uno no sabe qué quiere el paciente, qué no quiere, o que los familiares tengan que tomar decisiones por la paciente. Y bueno, hay muchísimos recursos en español. Obviamente el NBC Alliance tiene recursos en español, Living Beyond Breast Cancer, Susan Women Foundation, ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, NCCN, todos tienen recursos en español en donde uno se puede apoyar de ahí.
Ujú, Entonces, en resumen, ujú, los mensajes claves. El cáncer de mama metastásico es una enfermedad crónica manejable, no es una sentencia inmediata. La mayoría de los pacientes viven por muchos años. ujú, Conocer el subtipo es el primer paso para elegir un tratamiento efectivo. Todos los pacientes tienen derecho a buscar una segunda opinión y participar en las decisiones de su tratamiento, incluyendo ensayos clínicos. Yo como médico oncólogo les puedo decir, ningún oncólogo se ofende por que su paciente vaya a buscar a una segunda opinión, ya sea para un ensayo clínico o saber que está en el tratamiento adecuado. Y ujú, que no estamos solos, que hay una comunidad y un equipo médico que nos acompaña y una sociedad que es lo máximo porque no es algo que es raro, ¿verdad? Es algo que desafortunadamente es común conocer que alguien tenga cáncer o que alguien haya recibido un tratamiento de cáncer y ser comunidad es la mejor experiencia. ujú. Y bueno, vamos a la parte de preguntas. Así es, vamos a la parte de preguntas, pero estamos hablando precisamente de que hay una comunidad y parte de esa comunidad es Nueva Vida. Nueva Vida que se está aliando precisamente con la alianza NBC Alliance y está teniendo esos partnerships para poder usted informarse y poder estar un poco donde dice el saber es poder. Hay unas preguntas, hay varias preguntas por aquí para hacer. Una que nos viene desde email dice que he escuchado que podemos prevenir el cáncer si solo ingerimos ciertos alimentos. ¿Qué hay de cierto en esto, doctora? Nuestra participante quiere que nos explique un poco más sobre ello. Sabemos que, bueno, la dieta es una parte importante de un estilo de vida saludable que ayuda a disminuir muchos tipos de enfermedades. Para mi conocimiento no hay una dieta específica, no hay una comida específica que ayuda a prevenir el cáncer de mama como tal. Sabemos que es importante tener una variedad, ¿verdad? Variedad que incluye plantas, vegetales, frutas, pero las proteínas, ya sean en forma animal o no animal, son importantes también. Entonces yo le recomiendo a mis pacientes una dieta balanceada y tratar de mantener un peso adecuado, o sea, tratar de evitar el sobrepeso y tener una buena actividad física. Esas cosas sí ayudan a prevenir enfermedades, incluyendo cáncer de mama, y ayudan a disminuir el riesgo de una recurrencia si una paciente ya ha tenido cáncer de mama. Ujú. Muy bien, gracias por la participante, gracias doctora por contestar la pregunta. Hay otra participante que nos dice como anónima, dice que ¿qué opinas de ajustar las dosis cuando, cuando se puede preguntar gracias? O sea, ¿qué opinas si le preguntan a uno para ajustar las dosis y ella misma tiene otra pregunta que después Ujú. no sé si tiene relación? Déjeme hacer las dos preguntas, doctora, y Ok. vamos a ver si hay relación. Primero, dice, ¿cuándo se debe hacer el examen de biomarcadores? ¿Al principio o cuántas veces después? Si Ujú, es una buena idea para los que tienen el lobular. ujú. Son, Generalmente los marcadores, los marcadores, los receptores de estrógeno, progesterona, HER2, lo hacemos en todas las biopsias. O sea, si el paciente vamos a ver, nos diagnosticamos hoy mm, y hicimos una biopsia, esa biopsia contiene los marcadores. Si en el futuro necesitamos otra biopsia, generalmente a esas biopsias también le hacemos los marcadores. ujú, No es que hay que hacerlo cada vez que haya progresión de la enfermedad, depende del estatus del paciente, cómo ha progresado, pero generalmente cada biopsia que uno hace debería tratar de hacerle los marcadores. A veces no es posible, a veces si hay muy poco tumor no le pueden hacer estas pruebas extras, uno no lo puede hacer, pero tratar de hacerlos en cada biopsia que necesite. ujú. Muy bien. La siguiente pregunta que se están realizando es precisamente sobre eso, ¿no? Que, ¿qué opinas de ajustar las dosis cuando se puede preguntar? ¿Y cuándo se puede preguntar? Ujú. Depende, generalmente cuando uno le da un tratamiento a un paciente, ¿verdad? Y va a las citas de control, pues uno examina, bueno, cuáles efectos secundarios tiene el paciente relacionado con el tratamiento. Uno como oncólogo siempre está preguntando si alguien tiene, por ejemplo, diarrea, cuántas veces al día tienes diarrea, qué haces para la diarrea, es controlable con el tratamiento de soporte o no.
o cuáles son los exámenes de laboratorio que se presenta ese paciente ese día para determinar si es necesario una reducción o sí, una reducción de la dosis del tratamiento. Si uno puede preguntar como paciente en cualquier momento. Uno siempre trata de mantener la dosis que sea considerado más efectiva, pero acuérdense que esto no es una carrera, es un maratón, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de equilibrar que podemos con los tratamientos de soporte mantener una buena calidad de vida y tratar de no disminuir las dosis a lo mínimo, tratar de mantener una dosis efectiva. Me encanta esa analogía, no es una carrera, es un maratón. Se tiene que llegar a una meta a paso no apresurado, a la medida de cada quien. Marta Barreno nos explica, dice, hablo del ensayo clínico, he leído que lo hacen en hombres, ¿por qué si no somos, por qué lo hacen en hombre? ¿Por qué si no somos iguales acaso? Nos pregunta. Eh, el, bueno, obviamente la mayoría de los ensayos clínicos de cáncer de mama, la mayoría de los pacientes son mujeres. Se incluyen hombres también porque como los casos de cáncer de mama de hombres son limitados, pues también tenemos que el tratamiento para ellos se extrapola de lo que reciben las mujeres y tenemos que saber que sea efectivo para ellos también. Ujú, Es lo mismo que, o sea, tratamos de hacer que todo el mundo participe. Es lo mismo nosotros como mujeres latinas, como mujeres hispanas. Si nosotros no participamos en ensayos clínicos, no sabemos si un tratamiento, una droga, un sistema nuevo va a ser efectivo de la misma manera en mujeres hispanas si nosotros no participamos. ujú. Entonces, Muy es importante que haya una diversidad de razas y de inclusión. Muy bien, importantísimo lo que está diciendo. Tenemos dos preguntas más y nos quedan 3 minutos para poder seguir respondiendo a sus inquietudes. Emilia Zapata, gracias Emilia por participar. ¿Qué tanto influye el estrés para iniciar un cáncer? Bueno, el manejo del estrés es importante también en la parte de ser una persona saludable, ¿verdad? Porque el estrés, la ansiedad, aumenta los niveles de cortisol en el cuerpo. Esto puede hacer que no nos sintamos bien, que disminuya la actividad física, que aumente el sobrepeso. Entonces, es una parte importante también de saber a manejar, de tratar de disminuir los niveles de estrés para que uno se sienta mejor también, pero ayuda a disminuir esas cosas que son quizás un poco tóxicas para nuestro cuerpo. Ujú. Muy bien, gracias. Pilar Zapatier, gracias Pilar por participar. Nos pregunta, le pregunta a usted directamente, doctora, ¿qué se puede hacer en caso que no se siga el tratamiento de la metástasis de hueso ex- XGVA? Es Exacto. Esos ex. son tratamientos que son de soporte también cuando los pacientes tienen metástasis en hueso. Estos son medicinas que ayudan a fortificar o a solidificar el hueso para que esté más resistente. Yo se lo explico a mis pacientes de esta manera. Si uno tiene un tumor en el hueso y hace un tratamiento, vamos a decir, con quimioterapia, terapias orales y ayuda a disminuir el tumor en esa área, se queda como un hueco, ¿verdad? Entonces, estos tratamientos lo que ayudan es a solidificar y a reponer el hueso perdido en esa área. Ujú, Podrían tener efectos secundarios, pero es un tratamiento de soporte y que ha demostrado que disminuye a largo plazo pues la aparición de metástasis en otras partes del hueso y ayuda a disminuir el riesgo de fracturas. mm, Entonces, es un tratamiento importante, pero todos los pacientes, bueno, tienen la potestad de decidir qué tratamientos quieren y qué tratamientos no quieren. ujú. Bien, creo que esta es la última pregunta, nos queda un minuto y un poquito más. Gabriela Smith dice, en octubre del año pasado me detectaron unos nódulos muy pequeños en el pulmón. Estaba en tratamiento con anastrozol después de un tumor grande en mama y fue grado 3 hormonal. Y ahora solo me están tratando con capecitabina. ¿Ese tratamiento es correcto, doctora? Es difícil saber, pues sin saber todo el historial médico, pero el anastrozol es un tratamiento para el cáncer de mama hormonal y la capecitabina o el Xeloda sí es un tratamiento que se utiliza en cáncer de mama metastásico. No sé si esos nódulos que detectaron en pulmón
los hicieron biopsia, no les hicieron biopsia, solo los están monitoreando. Esa parte no te puedo ayudar. Muy bien, yo creo que esa es la última pregunta con Gabriel Smith. Muchísimas gracias a todos los que han participado en este seminario, doctora. Usted realmente ha dado una cátedra aquí de una manera sencilla para poder explicar. Dice, muchas gracias por este webinar, nos dicen las personas. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar con ustedes en Cuidando con Confianza. Support Care, que viene con la asociación, la alianza NBC. Marca tu calendario para nuestro próximo seminario. Márcalo, tómale foto, hazle un clic. Tómale una foto ahora mismo, 21 de julio de 2026 a la 1 de la tarde con la doctora Filipa Lince. Vamos a tener nuestro próximo seminario y ver todos los seminarios en este website que sale WBCA Alliance, wbcalliance.org/speaker series. Mejor, hazle un screenshot, toma una foto y guárdalo. Muchísimas gracias por participar, doctora Soyano. Muchas gracias. He aprendido muchísimo con usted y vamos a poder a estar en contacto. Estate atento a estos próximos seminarios. Gracias. Gracias.